vamos a ver también de que los somitas se van a diferenciar en esclerotoma en su parte dorsolateral, dermomiotoma en la parte ventromedial y al final de la cuarta semana ya se forma el mesénquima. Cuando hablamos de nosotros de mesénquima nos estamos refiriendo a un tejido especializado donde hasta ahora, que no nos el tema, se sigue hablando de las células madres, inclusive no es, digamos, nada novedoso hablar de células madres, ya se ha trabajado durante muchos años y ahora se está utilizando para tratamiento de productos farmacobiológicos, es decir, usan medicamentos, hacen medicamentos de las células madres, crían tejidos especializados, por ejemplo, en los injertos, en las quemaduras, hasta lo que uno sabe. Puede ser que se esté ya produciendo diversos órganos humanos, lógicamente, para el tema del trasplante, ¿no? Puede ser. Pero hasta lo que yo sé, se estaban infiltrando células madre a diferentes órganos para regenerar los tejidos. Hoy se está utilizando mucho en lo que son las artrosis, artritis, inyectan a las articulaciones para que se regenere lo que nosotros llamamos el colágeno. El colágeno está producido por los fibroblastos. Y nosotros, al introducir células madres, que son a base de fibroblastos, no sabemos si es tejido humano o de cerdo, ya recuperamos algo, la mejoría en las artrosis o en las articulaciones inflamadas en las artritis. También se ha utilizado en la diabetes. Había yo le cuento, porque tuvo problemas serios esta señora, era una bioquímica, inyectaba células madres directamente al páncreas con los ecógrafos invasivos, ¿no? Hacía una ecografía invasiva y se inyectaba directamente al páncreas. No le bajaba el azúcar, pero, o sea, el paciente no murió de diabetes, pero sí murió de una infección, porque le pusieron hasta miles de bacterias en el páncreas y murió de una pancreatitis de la persona. Y fue un problema serio de eso. Entonces, no todo es por lógica, sino también hay que saber las consecuencias, ¿no? Las reacciones. Generalmente todo tiene sus efectos, su causa y efecto. Acá, por ejemplo, nos muestra el tejido intramembranoso y endocondral. El intramembranoso es la proliferación y el crecimiento del tejido por dentro, de adentro hacia afuera, y la otra es por aposición en la parte externa. Pasamos a lo que viene a ser el cráneo. El cráneo, ustedes saben, se divide en neurocráneo y viscerocráneo. A ver, vamos a preguntar acá. Deben saber que están expertos ya en el cráneo, ¿no? El cráneo se divide en cara, el macizo facial, que es la parte de adelante, y la bóveda y la base craneana hacia atrás. Tenemos ya, esto ya saben ustedes, huesos pares, huesos impares, ¿no? El vómer, ¿qué es? ¿Un hueso impar o par? El palatino. Par. Esfenoides. Par. Par. El etmoides. Par. Está bien. ¿Cómo se olvidan en el examen? Los cornetes inferiores, par o impar. Par. Bien. Entonces, aquí también ustedes lo tienen en los cráneos, tiene una parte membranosa del cráneo que se deriva de las crestas neurales y del peso vertebral. Embriológicamente, el hueso frontal, como el parietal, el plano
lateral y frontal, existe una ranura, ya todos conocen, que se llama la fontanela anterior. La fontanela anterior, tenemos también una fontanela posterior y tenemos también a nivel de los huesos parietales y frontal y esfenoidal, también tenemos otras fontanelas que son en la parte lateral, mucho más pequeñas que la anterior. Entonces, esta endosificación membranosa se caracteriza en estos huesos planos de manera de espículas. Entre hueso y hueso tenemos las suturas. Las suturas que separan los huesos están con un tejido conectivo de tipo fibroso que los mantiene unidos pero firmes, o sea, es una articulación sin movimiento que se llama la sinartrosis. Las sinartrosis son articulaciones sin movimiento. En cambio, las artrodias son articulaciones con movimiento. En este tipo de articulación de sinartrosis, generalmente todos los huesos de la cabeza están unidos, pero están separados, pero unidos, ¿no?, por un tejido conectivo fibroso. Bueno, vamos a ver el otro diapositiva que se acabó acá. Aquí vamos a hablar de lo que vienen a ser los orígenes de los arcos faríneos. Vamos a ver que el primer arco faríngeo origina en una parte dorsal la apófisis maxilar, que se extiende de adelante hacia abajo, y hacia arriba también tenemos el hueso cigomático y parte del hueso temporal. En la parte ventral van a ser la apófisis mandibular, donde contiene el cartílago de Meckel. Y vamos a ver que el cartílago de Meckel desaparece, dando lo que es el ligamento esternocmandibular. En el segundo arco faríngeo se origina lo que es el yunque, martillo y estribo. A ver. Les decía, lo que es el viscerocráneo es más que todo lo que forma los huesos de la cara. Hemos hablado de lo que viene a ser el conducto auditivo externo, lo que es el yunque, el martillo, el estribo. Posteriormente pasamos ya a lo que viene a ser las vértebras y la columna vertebral. Las vértebras vienen a ser el soporte del esqueleto humano, que también se originan en el mesodermo paracial, y las vértebras van a estar conformadas, como ustedes saben ya en la anatomía, están conformadas por las vértebras que tienen características comunes, y también hay vértebras con características especiales. Así, para el estudio de la columna vertebral se estudia desde 3 puntos de vista. Uno, las características comunes, las características regionales y las vértebras que son especiales. Las comunes, vamos a ver, como ustedes ya saben, son 7 características comunes de todas las vértebras. A ver quién sabe. Cuerpo. El cuerpo
¿Qué más? Apófisis espinosa, agujero vertebral, Apófisis espinosa, los pedículos, pedículo, lámina, apófisis transversa, las laminillas, laminillas, apófisis articulares, articulares, el agujero agujero vertebral, vertebral. ¿no? Entonces son las 7 características comunes a todas las vértebras. Por la región, la columna vertebral, las vértebras cervicales son mucho más aplanadas, el cuerpo vertebral es mucho más de altura, mucho más pequeño, el agujero vertebral es mucho más triangular, no tienen apófisis espinosa, tienen apófisis bifurcada, no es una espina larga, sino está bifurcada la apófisis espinosa, y vamos a ver que las dorsales se caracterizan por ser más gruesas. El cuerpo tienen apófisis espinosa, tienen transversa, todas las características. Las lumbares son mucho más gruesas, voluminosas, y el agujero vertebral es mucho más circular. Y las vértebras de las sacras se solidifican durante la fase embrionaria. Vamos a ver que cuando nace el recién nacido ya tiene en una sola pieza ósea que se llama el sacro. Y el coxis también se va a presentar osificado y en 2 partes, 2 o 3 partes. ¿Cuáles serían las características especiales? Tenemos el coxis, tenemos el sacro, y arriba, ¿cuál sería? ¿Qué se llama la primera vértebra cervical? Atlas, Atlas. Y el segundo, axis, axis. ¿Qué otra vértebra especial hay? la séptima vértebra, La sexta. la prominente, Porque es la que tiene más prominencia en la espina, en la apófisis. ¿Y a quién dijo la sexta? La sexta también es especial, ¿no? Pues la apófisis transversa tiene la autovértebra. Exacto. Y en la séptima pasa los vasos vertebrales por el agujero transverso o no. No pasa ningún elemento anatómico, ¿no? En la séptima. Eso también es otra diferencia. Bien, se ve que tienen buena anatomía. Luego tenemos las costillas y el esternón. Vamos a ver que las costillas existen las costillas verdaderas y falsas. ¿Cuántas son las verdaderas? ¿Y las falsas? 7 más 5, 12. Son 5 falsas. De las 5, ¿cuántas son flotantes? no, ¿Por qué se le dicen flotantes? Cuando no tiene cartílago. cartílago articular, No tienen su cartílago costal y solamente van en la parte media. Y las otras 3 sí tiene, se unen en un solo cartílago costal, ¿no? Entonces, esas son las falsas. Las costillas en sí tienen su curvatura mayor, curvatura menor, borde superior, borde inferior. En el borde inferior, ¿qué se encuentra de las costillas? ¿Qué encontramos en el borde inferior? Los canales costales. ¿Qué pasa por los canales costales? Pasan las arterias, venas, nervios costales, que es ahí donde cuando se fracturan, se golpean, produce un dolor intenso, ¿no? En esa parte. Vamos a ver que las costillas tienen una extremidad proximal y una extremidad distal. La extremidad distal, ¿a qué se une? ¿A qué se une? ¿Qué lo une con el esternón? Cartílagos costales. Los cartílagos costales unen la extremidad distal de las costillas con el esternón. ¿Qué es el esternón? Es un hueso impar. Se divide en 3 porciones embriológicamente. ¿Cuáles son? manubrio, cuerpo, Pues, sí, sí. ¿qué pasa por el agujero del apéndice sifoides? ¿Qué pasa por el agujero del apéndice sifoides? ¿Pasa algo o nada? A ver. No pasa nada. Está cubierta por una membrana fibrosa, pero no pasa nada. Entonces, solamente la importancia del esternón es que por arriba tenemos el hueso supraesternal. Es un hueso
completamente de tejido esponjoso. Se utiliza bastante ¿para qué se utiliza? Para los famosos injertos, ¿no? Injertos óseos. Para los problemas de la leucemia, últimamente se están viendo los injertos a nivel del esternón. Y les cuento que se está haciendo eso en la ciudad de La Paz. La Paz tiene en el Alto un oncológico que tiene esto hace 8 meses, un año que lo han inaugurado, y ya se están haciendo este tipo de cirugías de trasplante de médula. Y nos están ganando los paseños. Ya la gente de Santa Cruz está yendo al Alto ya para hacerse operar o para hacerse curar, para hacerse estadiar el cáncer. Y aquí que hemos sido los pioneros, nosotros estamos perdiendo terreno, mucho terreno. A cambio allá, por ese servicio oncológico que se ha abierto, e inclusive el gobierno está pagando becas para que vayan a formarse en oncología. No hace mucho hubo una beca que lanzó el gobierno español y toditos se aplazaron. Nadie ganó la beca. Volvieron a convocar de vuelta y creo que ya les han ingresado los estudiantes bolivianos. Entonces, ese campo nos lo están ganando allá en el Alto. Nosotros hemos sido pioneros con el hospital oncológico, pero lamentablemente, por darle importancia a lo privado y no a lo público, salimos perdiendo. Ahí ya se ha dicho, ¿no? Si el público está bueno, el privado está mal. Si el privado está bueno, el público está mal. ¿Qué pasa? Se lo voy a decir a ustedes.